Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides a 20 minutos por el aborto. Soy Belén Bermeo Zapater de la campaña Aborto Libre Ecuador. Gracias por estar en este segundo diálogo que producimos la campaña Aborto Libre y la revista feminista digital La Periódica. Este es un espacio que nace a propósito de la urgencia de hablar, de reflexionar y compartir saberes y experiencias sobre derechos sexuales, reproductivos y el derecho que tenemos mujeres, niñas, personas LGBTI y no binarias a recibir un servicio integral de salud, un servicio que sea respetuoso y seguro. Y ya que hablamos de respeto y seguridad, en este espacio recordarles que no se admiten insultos, mensajes degradantes, violentos, machistas y antiderechos. Quienes realicen este tipo de comentarios vamos a gestionar su respectiva salida de la transmisión. Comparte este diálogo en tus redes sociales. También queremos leer tus comentarios. ¿Qué tal si los acompañas con las siguientes etiquetas? 20 minutos por el aborto y decidir es mi derecho. Te repito, 20 minutos por el aborto y decidir es mi derecho. Además, recuerda arrobar o etiquetar a las cuentas de Aborto Libre Ecuador y también de la revista La Periódica. Al final tendremos el tan esperado sorteo del primer kit abortero para tu lucha feminista. Este kit abortero, ¿qué contiene? Contiene 2 pañuelas de la campaña Aborto Libre. También hemos realizado justamente en el marco de este evento unos pines, igual de la campaña Aborto Libre. Les voy a mostrar cuál es mi pin favorito. Una taza de La Periódica que tiene una ilustración de Pepa Ilustradora y una pastilla anticonceptiva de emergencia. Y aquí quiero destacar, quiero resaltar algo. La PAE, como se conoce también a esta pastilla, es un método anticonceptivo libre, es decir, a ti te lo pueden vender en cualquier farmacia, nadie te lo puede negar. Tampoco es una pastilla abortiva, ya que leímos algunos comentarios que se referían a la pastilla anticonceptiva de emergencia como una pastilla abortiva. La PAE no lo es. Y también, si tú necesitas recibir información, si quieres recibir información sobre aborto seguro, recuerda que puedes contactar a las comadres. La página web de las comadres es www.abortoseguro.com. Todas tenemos derecho a recibir información y también derecho a dar información. Este martes 10 de noviembre seguramente tus redes se tiñeron de verde, ¿verdad? Ahí encontraste como tendencia aborto por violación, también decidir es mi derecho, porque en la Corte Constitucional 6 organizaciones de derechos humanos y feministas presentaron una acción de inconstitucionalidad al inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Penal, ese artículo que simplemente no debería existir. Esta acción busca la despenalización del aborto por violación para que todas las niñas, adolescentes, mujeres, personas trans que así lo decidan, accedan a un aborto seguro en caso de un embarazo producto de violencia sexual y que esta posibilidad de decidir no sea solo para mujeres que viven con una discapacidad mental. Esta es la tercera acción de inconstitucionalidad que se presenta sobre este tema ante la Corte Constitucional. Así que le decimos TikTok a la Corte Constitucional porque ya es hora de tener su pronunciamiento sobre este tema. Por eso vamos a revisar parte de las declaraciones que se dieron justamente en la presentación de esta acción. Vamos a escuchar y vamos a ver a Ana Vera, directora de Surcuna. Y cuando regresemos, iniciamos con los 20 minutos por el aborto.
Dari, ¿si me escuchas? Ñaña, ando en esa página que decía RTPM. No, regreso a OBS. No, regreso a la página de Facebook de aborto. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos. Gracias, Dari, que está realizando justamente el soporte técnico en esta transmisión. Lo que veíamos, bueno, y que no logramos escuchar, era la voz de Ana Vera, donde ella resaltaba algunos puntos que contempla esta acción de inconstitucionalidad. Recuerda que si tú quieres recibir información, puedes ir a la página web de La Periódica, la revista digital que realizó justamente una cobertura sobre esta acción de inconstitucionalidad que se presentó el día martes. Pero ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Consuelo Bowen Mansur, directora del Centro de Litigio Estratégico Regional del CEPAN Guayaquil. Consuelo es abogada, es feminista, especialista en construcción de políticas públicas, en derechos humanos y derechos de las mujeres. Y con Consuelo, el tema que vamos a hablar el día de hoy es aborto terapéutico causal salud. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida a estos 20 minutos. Buenas tardes con todos, con todas quienes nos escuchan el día de hoy. Qué bueno poder conversar de un tema tan importante y fundamental para nosotras las mujeres como es el derecho a decidir, el derecho a obtener una atención en aborto. Exactamente, y Consuelo, tú ya lo sabes, tenemos apenas 20 minutos, así que nuestros 20 minutos comienzan ahora y lo vamos a hacer lo más feminista posible. Me refería a la acción de inconstitucionalidad al artículo 150 del COIP que se presentó. Es la tercera acción que se presenta. ¿Qué oportunidad tiene ahora la Corte Constitucional, Consuelo? La oportunidad para la Corte Constitucional es pronunciarse finalmente ante la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 que restringe el tema del acceso al aborto a violación cuando se trata de una mujer con discapacidad mental. El tema es poder quitar esta condición de tener esta discapacidad y que el aborto sea una posibilidad, una opción para las mujeres que han sufrido violaciones sexuales, violencia sexual y han quedado embarazadas producto de esta violación, puedan acudir a un aborto. Sin olvidar que esto significa proteger y no revictimizar. Exactamente, y como decíamos, no es la primera acción que se presenta y hasta ahora no hemos tenido el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es momento que ya lo haga, ¿verdad, Consuelo? Así es, hay mujeres que están muriendo, hay mujeres que están criminalizadas, hay mujeres que ni siquiera actualmente con las causales que existen, porque recordemos que existen causales que no que permiten el aborto en el Ecuador, el aborto terapéutico es completamente lícito y aún con esa especificación hay mujeres que están muriendo, que están siendo criminalizadas, que están sin atención en los centros hospitalarios del país. Y bueno, Consuelo, tú ya te referiste al tema que justamente queremos conversar esta tarde y noche contigo, y es el aborto terapéutico. CEPAN Guayaquil, con el lema Aborto terapéutico es opción, difunde información sobre la causal salud. Justamente yo te preguntaba antes de comenzar esta transmisión si tenía algo que ver con todas las mentiras, con todas las falacias que se presentaron en el marco, en la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Tú ya me decías que no. Entonces, ¿de dónde parte la necesidad de justamente difundir y hacer fuerza para que se conozca esta información? Precisamente de la necesidad de informar, como hemos visto, y parecería que es a propósito, pero coincidimos con la desinformación de grupos conservadores y antiderechos que difundieron muchas mentiras, muchos prejuicios en torno al Código Orgánico de Salud. Y precisamente el informar a la ciudadanía y a las mujeres sobre todo de este derecho es importante. El aborto terapéutico es una prestación completamente lícita en el Ecuador y que puede ser solicitada por las mujeres en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados. Para decirlo más sencillo, el aborto terapéutico es legal.
Así es absolutamente legal. Nadie, ninguna mujer que solicita un aborto terapéutico, un aborto para salvar su vida y poner a salvo su salud, está cometiendo ninguna ilegalidad. Por lo tanto, la denegación de este servicio es más bien una violación a los derechos humanos y sobre todo a la violación de las normas que están vigentes, la seguridad jurídica, el tema del principio de legalidad y otros aspectos legales estarían siendo vulnerados por aquellos que deniegan esta prestación médica lícita. Ahora vamos a profundizar un poco más de qué pasa en nuestro país con el aborto terapéutico. Tal vez si ponemos el ejemplo de una mujer, que puede ser cualquier mujer que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que está en este momento por la calle, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Existen tal vez interpretaciones antojadizas? ¿Cómo es abordado este tema y qué es lo que está ocurriendo a nivel del sistema de salud respecto a aborto terapéutico? Primero hay que decir que desde 2015 está vigente una guía práctica clínica para hacer realidad el aborto terapéutico. Esa guía, que fue puesta en vigencia por el Ministerio de Salud Pública, debe ser acatada por todos los médicos y médicas del país. Sin embargo, los prejuicios y sin embargo una falta de profesionalidad por parte de algunos médicos y médicas están haciendo difícil esta aplicación en perjuicio de la salud y la vida de las mujeres. El tema también está porque debemos conocer, obviamente, la cuestión de información para poder exigir su adecuada aplicación. En esta guía está claramente establecido que no se debe requerir requisitos previos, no hay que tener ninguna denuncia más que la certificación de un médico en la cual diga que ese embarazo pone en riesgo la salud de las mujeres. El COIP no establece gravedad, no dice un riesgo grave, simplemente el riesgo para la vida, para la salud de las mujeres, no pueda ser además ese riesgo solucionado por otros medios alternativos. Medios alternativos que además deben ser adecuados y no gravosos. Es decir, no vamos a imponer a las mujeres métodos que puedan ser peores que el aborto, ¿verdad? Para salvar su vida o poner a su salud a salvo. Y se puede pensar que tal vez esto no existe, pero existen muchos abortos que ponen en riesgo, perdón, muchos embarazos que pueden poner en riesgo la salud de las mujeres. ¿Qué casos, por ejemplo, ustedes como CEPAN han acompañado de mujeres a quienes se les ha negado el acceso al aborto terapéutico? Precisamente hay que señalar algo que también está vigente desde 2019, que es un acuerdo ministerial 0043, y quiero recalcar porque en este está la obligación del ministerio y de cualquier médico tratante de cualquier enfermedad en que las mujeres tienen un alto riesgo reproductivo, el prevenir el tema de un embarazo. Todos los médicos tratantes están en la obligación de informar a las mujeres qué pasa en caso de un embarazo. Si yo sufro de los riñones, si sufro de un tumor, si sufro de alguna enfermedad en el hígado, en el estómago, etcétera, etcétera, el médico me tiene que informar cuál es el riesgo que yo corro en caso de embarazo. Y en caso, además de existir ese riesgo, está en la obligación de derivarme a un médico ginecólogo para que me diga qué planificación familiar, qué método anticonceptivo debo utilizar. Esa es una obligación que está presente y está vigente y debe cumplirse, porque si además, en caso de que esa mujer llegue a un embarazo y se lo deniegue, estaríamos ante una doble y continuada vulneración de derechos y por lo tanto una responsabilidad para el Estado. Nosotros una pregunta, te dije qué casos, pero creo que la pregunta correcta era ¿qué caracteriza a los casos que ustedes acompañan? Ahí me retracto y continúa, Consuelo. Son casos en que ponen en riesgo específicamente en este caso que estamos hablando, el tema de la salud. Sabemos que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la salud tiene que ver con el bienestar físico, mental y social de las mujeres. Un caso que justamente estamos ahorita acompañando es, y obviamente con las reservas y la protección a quien está haciéndolo, es una persona que tiene, una mujer que tiene un embarazo con un feto no viable. Es decir, está con deformaciones genéticas, congénitas, y con hidrocefalia grave, por lo tanto es inviable. Y también la misma persona tiene placentopenia, que es una cuestión que pone en riesgo su vida, de continuar el embarazo. Ella ha recorrido varias veces los hospitales, especialmente uno aquí en Guayaquil,
y se le ha hasta ahora atendido. Estamos exigiendo que se le aplique el procedimiento y además se le trate, porque la señora ha ido a un hospital de aquí, de un hospital público, y lo que se le ha informado por parte de un médico es que ese diagnóstico a él le reta éticamente y religiosamente y por lo tanto no puede aplicarlo ni diagnosticarlo. Es decir, pone en riesgo la vida de una mujer so pena o al amparo de su religiosidad. A rezar a la casa, al consultorio se atiende. Entonces, es importante. Hay que priorizar derechos. Exactamente. Y esta mujer tiene el derecho de ser informado. Cualquier persona que tenga una objeción de conciencia tiene que ponerlo en conocimiento de los directivos de un hospital para que haya en ese mismo hospital personas sin esa limitación para que pueda atender en este caso. Por otra parte, hay que considerar que no solamente se trata de la salud física, es la salud mental. El Comité de Derechos Humanos en el 2005 condenó al Perú por no haber practicado un aborto terapéutico en caso de niños anencefálicos. ¿Por qué? Porque someter a una mujer a soportar un embarazo no viable es tortura. Viola el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y así lo dijo el comité. Por lo tanto, si el Ecuador empieza y está denegando en casos de salud mental de las mujeres que tienen que soportar embarazos no viables, estaría violándose estos derechos y podríamos ir a Comisión y a Corte Interamericana. Es importante que lo precises porque muchas veces se asocia el tema de aborto terapéutico como aquel que se debe practicar solo cuando una mujer o una persona con capacidad de gestar está por poco al borde de la muerte por N complicación. Pero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las normas y a la misma medicina, tú ya nos has precisado qué es salud y tal vez a veces no damos, no respetamos o no se reconoce lo que es la salud mental. Así es, además porque la guía terapéutica, la guía del mismo Ministerio de Salud Pública establece que no existe una lista taxativa de enfermedades ni físicas ni mentales. Por lo tanto, la valoración es individual. Cada persona, cada mujer debe ser valorado el riesgo además que corre y advertida del riesgo. Esa persona, esa mujer tiene la capacidad en este caso de decidir si corre riesgo o no lo corre. Y en caso de decidir no, poder abortar. Tú ya nos has precisado cómo es el proceso para ampararse en esta causal, en la causal salud. La ley, ahí me debes precisar, establece algún número de semanas, como tú también ya lo decías, no necesitas llegar con una orden judicial ni nada por el estilo para que se deba practicar un aborto terapéutico. ¿Qué más podemos destacar e informar, Consuelo? En la guía se habla de forma referencial de los 22 semanas. Sin embargo, esto tiene que ver más bien con el procedimiento y la viabilidad. Es decir, en el caso que nos ocupa, por ejemplo, es una usuaria que está llegando a las 22 semanas, pero su estado de salud puede ser tan comprometido que igual va a ser más allá o tendría que ser más allá de las 22 semanas. Es decir, depende del riesgo a la salud y a la vida de las mujeres. En ese caso es importante, e insisto, en la valoración sobre evidencia científica, no sobre prejuicios. En el tema de salud de una mujer o de una paciente allí, es la calidad del médico, de su profesionalidad, insisto, a rezar a la casa, en los consultorios se atiende la salud de las mujeres. Es decir, acceder al mismo tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. La petición, de hecho, la guía dice que son 6 días, dentro de los 6 días siguientes a la hecha la petición. No hay más, si no, está incumpliendo. Existe una alerta sobre salud reproductiva, no solamente en Ecuador, también en muchos países de América Latina, respecto a qué está sucediendo en pandemia. Para decirlo más concreto, se alerta que en pandemia muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, niñas, se han enfrentado a violencia en centros de salud, porque es violencia no recibir atención, es violencia no recibir información adecuada. ¿Esto qué significa, Consuelo? ¿Cómo nos alerta también y cómo alerta también a CEPAM? Alerta porque en primer lugar, no olvidemos que ya la Corte Constitucional, de la cual esperamos ya también su pronunciamiento, ya dijo que la denegación de los servicios en el tema de aborto, en emergencia obstétrica, en el tema de salud sexual y reproductiva, constituye un tema de violencia basada en género. Por lo tanto, tenemos una ley que nos ampara en estos temas. Significa además que cualquier mujer que encuentre denegado este derecho tiene y puede exigirlo vía acciones constitucionales de protección,
tiene algunas vías legales para hacerlo, y si no, bueno, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Insisto esto porque a veces uno dice la ley no se cumple. La ley tiene que cumplirse, y eso depende también de las capacidades de exigibilidad en nosotros. Yo creo que es importante insistir, y yo siempre lo digo, la ley es un documento, es un papel. No nos va a tocar la puerta para decir aquí estoy para que me cumpla. No. Significa que cada ciudadano y ciudadano tenemos que empoderar de esa ley, de esa norma, y exigir al Estado ecuatoriano que la cumpla, porque el mismo Estado se autopuso una regulación, entonces tiene que cumplirla. Y si no la cumple, atenderse a las consecuencias de las responsabilidades en derechos humanos. Muchísimas gracias, Consuelo. Hemos hablado hoy sobre aborto terapéutico causal salud con Consuelo Bowen, abogada feminista, pero además directora del Centro de Litigio Estratégico Regional de CEPAM Guayaquil. Y ahora te quiero hacer una pregunta que es netamente personal. Para Consuelo Bowen, ¿por qué el aborto tiene que ser legal? ¿Por qué tiene que ser seguro, gratuito y feminista? Sobre todo porque es un derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Siempre los cuerpos de las mujeres han sido territorio de debates políticas e incluso de guerra. Siempre el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de grandes luchas sobre él. Siempre ha habido los grandes debates, el tema legal, etcétera, etcétera. Es la hora de que nosotras asumamos nuestro espacio vital, y eso no nos lo pueden impedir. Es un derecho, es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Por eso es y debe ser absolutamente libre, debe ser absolutamente no penalizado. Es decir, no solamente en el tema de violencia sexual. Sí, ahorita estamos peleando porque sea violencia sexual. Debería ser libre siempre, porque nosotras somos libres, somos sujetas de derecho, no somos un recipiente, no somos solamente una máquina reproductora, tenemos proyectos de vida, y ese proyecto de vida tiene que ser sobre todo respetado. Muchísimas gracias, Consuelo, por acompañarnos en 20 minutos por el aborto. Hasta la próxima. Pero ustedes continúen porque vamos a realizar ya el sorteo del kit abortista. Les vamos a pedir que nos esperen unos minutitos mientras arreglamos aquí para poder realizar el respectivo sorteo. Muchísimas gracias a quienes participaron. ¿Quieren saber cuántas personas inscritas tenemos? ¿Cuántas? En total son 173 quienes han participado, algunas realizando los comentarios y compartiendo más de una vez. Así que en este momento vamos a realizar como estos en vivo. Dari, te quiero preguntar si tal vez podemos hacer, compartir la pantalla, mi pantalla, si me lo puedes indicar por el chat para poder compartir la pantalla, o si no, les informaré quién es la persona, quién es la compañera, la compañere que el día de hoy se va a llevar este kit. Me dice Dari que sí, así que vamos a compartir. Gracias, Dari, por solventar técnicamente esta transmisión. Aquí estamos. Espero que se vea en pantalla. Están ingresados todos los nombres de quienes participaron y vamos a comenzar con el sorteo. Y esperen un ratito, creo que faltó hacer solamente una precisión. Abortero. Vamos a intentarlo. Creo que ese kit no se quiere ir, así que vamos a actualizar para poder realizar el sorteo. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en estos 20 minutos por el aborto. Sé que son solamente 20 minutos, pero el objetivo es que se conviertan en horas, que se conviertan en días, que se conviertan en una vida de lucha. Creo que aquí faltó confirmar. Listo, ahora vamos a comenzar la cuenta regresiva. Y, ¿dónde está? Es la usuaria o la usuarie con el nombre 68.elon98. Lo voy a repetir y que ustedes también lo pueden ver. 68.elon98. Vamos a revisar después de quién se trata.
creo que no estaba compartiendo Dari, así que ahí creo que ya se ve en pantalla, es 68.elon98 quien se lleva este kit abortero que está compuesto por las pañuelas de la campaña Aborto Libre Ecuador, también con los pines de la campaña Aborto Libre Ecuador, una taza de la periódica con un diseño, con una ilustración bellísima de Pepa ilustradora y una pastilla anticonceptiva de emergencia. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por querer hablar, por querer enterarte, querer conocer mucho más sobre los derechos sexuales, reproductivos y sobre todo nuestro derecho a decidir. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo 20 minutos por el aborto.